Buenas tardes, hermanos. Ya estamos listos para el estudio del día de hoy, que es el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 1 al 12. Hermana Sarita, Dios le bendiga. Saludos al hermano Rolando, por favor. Ya le encargo el video, hermana Sarita. Hermana Porfiria, Dios la bendiga. Estamos ya listos para comenzar. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a estudiar el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 1 al 12. Y lo voy a leer para que lo tengan ahí ustedes en su Biblia. Tengan su Biblia a la mano, su libreta si quieren hacer anotaciones. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 1 al 12. Así que con su Biblia en mano vamos a leer este pasaje del Evangelio de Juan 9, 1 al 12. Dice así: Al pasar, Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. Muy bien. Esta historia es tan popular que hasta se han hecho canciones de esta historia. ¿Quién no recordará aquellos coritos que dicen, aquel corito que decía: Una cosa yo sé y en esa creo, una vez era ciego y ahora veo, ¿verdad? Y dice el corito: Mas el peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no quiera ver, ¿verdad? Entonces de ahí se han hecho historias, ¿no? de este milagro de Jesús. Y este es el sexto milagro, o la sexta señal que Juan registra de Jesús en su evangelio. Es decir, de los milagros que Juan registra de Jesús, este es el número 6. Todo el capítulo 9 se dedica a este evento, y en efecto se dedica a las consecuencias que tuvo este milagro. Consecuencias para el hombre que nació ciego, para sus padres, para los vecinos e incluso para los líderes judíos. Entonces, este capítulo 9 es un capítulo que habla exclusivamente de la sanidad de este ciego. Así que vamos a entrar, hermanos, al versículo por versículo para irlo desmenuzando y recibir la enseñanza del día de hoy. El versículo 1 dice: Al pasar Jesús vio a un hombre que es ciego de nacimiento. Fíjese de qué dice: vio un hombre ciego de nacimiento. Es difícil precisar cuándo sucedió este milagro, porque Juan no se preocupaba por una cronología exacta de los hechos o de los eventos de la vida de Jesús. Pero seguramente este suceso pasó mucho después del capítulo 8 del Evangelio de Juan. Es el capítulo 8 que concluimos la semana pasada, que es la confrontación de Jesús con aquellos hombres que se hacían ser hijos de Abraham, y que Jesús les dijo: son hijos del diablo, no son hijos de Abraham. Y entre este evento, que es la sanidad de este ciego, pudo haber
hasta un mes de diferencia. No tuvo que haber sido inmediatamente este evento del otro. Al pasar Jesús, dice, hay algo que... Hola Carlos, Dios te bendiga. Carlos Martínez, Daniela. Al pasar Jesús, es una frase que a mí me motiva, porque eso quiere decir que Jesús vive con intenciones, es decir, vive intencionalmente. No vive a ver qué se le ocurre cada día. Él vio la oportunidad de hacer las obras de aquel que le envió. Juan 9:4 dice así. Nosotros también, al pasar, es decir, cuando andemos por la vida, al ocupar nuestras actividades normales, deberíamos de ver oportunidades en cada persona, en cada situación. Jesús veía una oportunidad y hacía alguna obra, algún milagro. Y yo creo que nosotros también debemos de ver, cada vez que vayamos al Walmart, que vayamos a Soriana o que vayamos, no sé, al trabajo, a la escuela, deberíamos de ver las oportunidades que Dios nos da, o que la gente que está en necesidad, que pone Dios en nuestro camino, para que intervengamos, para que hagamos una intervención. Por eso debemos vivir con intencionalidad, ser intencionales en todo lo que hacemos. ¿Y con qué intención? Pues diciendo el Evangelio, obviamente, no con otras intenciones. Entonces, así como Jesús dice que al pasar vio a este hombre, pues también debemos nosotros ver, cada que pasemos y veamos a alguien en necesidad, debemos de ocuparnos de las oportunidades de otras personas. Dice, vio un hombre ciego de nacimiento. Mucha gente ha visto a este hombre ciego, pero no todos lo habían visto como Jesús lo vio. Jesús lo vio diferente. Como el mensaje que di el domingo pasado, no sé cuántos lo hayan visto, acerca del cojo que estaba en la puerta que se llama La Hermosa del templo, cuando Pedro y Juan iban a orar. Ellos lo vieron y tuvieron compasión de él. Jesús lo vio y tuvo compasión de este ciego. Porque mucha gente pasaba pero no tenía compasión, nada más pasaba de largo. También de los 6 milagros en los que Jesús se registraron aquí en el Evangelio de Juan, este es el único caso de un hombre ciego de nacimiento, porque se deja muy bien claro que era un hombre ciego de nacimiento. Y dice ahí mismo, capítulo 9, pero versículo 32, que desde el principio, así dice el versículo 32, no se había oído que alguno abriese los ojos a uno que había nacido ciego. Es decir, la ceguera de nacimiento para los judíos era incurable, entonces era un milagro todavía más glorioso. Versículo 2 dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? A los discípulos, este hombre les presentó una oportunidad para hacer una pregunta sobre la voluntad divina, sobre el porqué de la voluntad divina. Como cuando preguntamos por qué hay niños que tienen hambre, o por qué hay guerras, o por qué hay muertes, ¿verdad? Entonces, para los discípulos fue una oportunidad de preguntarle a Jesús por qué había nacido así, porque entendían que era voluntad divina. Pero para Jesús era una oportunidad para manifestar la gloria de sí mismo y del que le envió, es decir, del Padre, y la autoridad de Dios. Pues Dios puede abrir los ojos de cualquier persona por tanto tiempo que tenga de ciego. Y bueno, esto es una referencia más, una confirmación más de que Jesús es el Mesías, porque Isaías, acuérdense que Isaías tiene una palabra donde dice los ciegos ven, los cojos andan, ¿verdad? Entonces era una parte de cumplir la profecía de Isaías. Así que parece que los discípulos compartían esta idea equivocada, esta idea errónea, de que las enfermedades y otros sufrimientos son el resultado de algún pecado específico. En el caso del hombre que nació ciego, creían que solamente había 2 alternativas: o había pecado él o habían pecado sus padres. Pero dice la Biblia que nació ciego. Entonces, si ellos sabían que había nacido ciego, ¿cómo es posible que haya pecado siendo
un feto o un bebé neonato recién nacido. Y hoy en día mucha gente se pregunta por qué algunos sufren grandes aflicciones y otros no. Algunos sufren mucho por la causa de los desastres de naturaleza y otros por inocentes son víctimas de otras personas malas. En sentido general, es cierto que el pecado es la causa de todas las aflicciones, pero hablando en sentido general, no específico. Así como el pecado es la causa de todo mal, porque después de que Adán y Eva pecaron, fuimos expulsados del huerto, entonces todos estamos en un mundo caído. Sí, el pecado es el causante de todos los males que hay, pero generales, no específicos. No es que se me caiga un diente porque soy pecador, no es así. Yo recuerdo cuando Jesús sana a un hombre en Betesda, al que tenía 38 años enfermo, en Juan capítulo 5. Jesús le dice en el versículo 14 de Juan 5, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Pero no es cierto, o sea, es una mentira, que todo caso específico de aflicción es causado por un pecado en particular. Pablo dice, llorad con los que lloran, pero ¿cómo voy a llorar con alguien que está sufriendo lo que merece? Creo que no es correcto. Así que el sufrimiento de los más inocentes puede ser la consecuencia de los pecados de otros. Así que aunque los inocentes no sufren la pena de los malos, sí pueden sufrir las consecuencias de ellos. Por ejemplo, cuando habla Zacarías que los hijos no pagarán los pecados de los padres, no pagarán por los pecados de los padres, pero las consecuencias sí las tienen. Pablo dice en Romanos 9:11, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal. Algunos piensan que la pregunta de los discípulos indica que ellos aceptaban la idea platónica de la preexistencia del alma, es decir, que podían sufrir en la vida la pena de pecados cometidos en una existencia precedente, es decir, anterior. Pero no se puede probar que los discípulos de Jesús hayan tenido en mente tales teorías. La verdad es que ellos, al igual que millones de otras personas, estaban perplejos por la causa del sufrimiento. Entonces, no se puede asegurar que existe la reencarnación. Es una tontería. Éxodo 25 dice, visito la maldad de los padres de sobre los hijos, es decir, los hijos que sufren, porque sufren por las consecuencias de los pecados de los padres. También los hijos heredan debilidades físicas y mentales de sus padres. Pero Ezequiel 18:20 es claramente que el hijo no llevará el pecado del padre. El hijo no es culpable del pecado del padre. Y David dice en el Salmo, porque ustedes conocen el Salmo 51, que a veces leemos sobre todo en la liturgia de la Santa Cena, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David no habla de nacer con maldad en mí, sino de nacer en un mundo lleno de pecado. Por ejemplo, Job 31:18 dice, desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Y Eclesiastés capítulo 7, versículo 29 dice, he aquí solamente esto he hablado. Perdón. Dice, Eclesiastés 7:29 dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Es decir, Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. De alguna manera, el hombre siempre busca continuo al mal. Pero no es que el hombre esté en pecado. No es que el hombre tenga pecado al nacer, sino que tiene esa carga genética hacia el mal. En un estudio más profundo podremos hablar acerca del pecado original y las malas ideas que hay en cuanto a este, porque existe mucha confusión en cuanto al tema del pecado original e incluso hay iglesias que bautizan
para quitar el pecado original, cosa que no se puede, porque ninguna liturgia, ningún acto que ministre un hombre, ninguna liturgia puede quitar pecados, solamente Dios puede quitar pecados. Así que si quieren, en una ocasión más adelante hablaré acerca del pecado original y qué significa esto y cuál es la postura correcta en cuanto al tema del pecado original. Versículo 3 dice: respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Cuando Jesús sanó al paralítico de Betesda, le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Pero a veces alguna aflicción puede ser atribuida al pecado de una persona cuando esa persona ha cometido actos en contra de su cuerpo, en contra de la sociedad, y hay una consecuencia, pero no siempre es así. Yo creo que Jesús enseña que hay sufrimiento no merecido. El libro de Job ampliamente analiza el problema porque sus amigos decían que su sufrimiento era prueba innegable de que algún pecado había cometido Job, pero estaban equivocados, pues el libro expone la falsedad de este concepto. Si este concepto fuera correcto, sería necesario concluir que los que no sufren no han pecado y que son mejores que los que sufren. Ahora, mi pregunta es: ¿quién no ha sufrido? Yo creo que todos han sufrido. Entonces, decir que el que no sufre es mejor que el que sí sufre, pues es una totalmente tontera, ¿verdad? Ahora, Jesús dijo que las lluvias, los diluvios y los vientos golpearon contra dos casas, la que estaba fundada sobre la arena y la que estaba fundada sobre la roca. Esto quiere decir que las adversidades vienen para creyentes y no creyentes. Jesús dijo que hacía llover sobre buenos y malos y hacía salir el sol sobre justos e injustos. Esto quiere decir que no necesariamente la bendición y el dolor está ligado a nuestros pecados. Muchos de ellos sí son consecuencia, pero no todos, y hay que tener cuidado con esto. Pero Jesús dice: para que las obras de Dios se manifiesten en él. En este caso, las obras de Dios incluían bendición física y bendición espiritual en el caso del ciego, pues el hombre que nació ciego recibió la vista y recibió también la comunión con Dios. Dios gobierna este mundo, eso es una realidad, y Él puede transformar un mal temporal en un bien eterno, eso nos queda claro. Y tenía un plan para este hombre ciego, porque iba a ser objeto de un milagro maravilloso de parte de Dios. Así que todo aquel que se somete a la voluntad de Dios, todo lo que le suceda, aunque parezca malo, al final tendrá un propósito para bien. Y así dice Romanos 8:28. Entonces, por muy difícil que sea nuestra situación, así tengamos 38 años enfermos como el paralítico de Betesda, capítulo 5 de Juan, no importa, porque finalmente Dios tiene un propósito para nosotros. Dice el versículo 4, el capítulo 9 de Juan. Juan 9:4 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. En lugar de analizar y juzgar el caso del ciego nacimiento, Jesús solamente piensa en liberar la aflicción y glorificar a Dios. El día de Jesús iba a durar poco. Cuando dice el día, se refiere a su tiempo aquí en la tierra, que fueron 3 años y medio de ministerio más o menos. Dice: entre tanto que voy, en el mundo, luz soy del mundo. Es decir, pensaba hacer otras obras muy importantes antes de morir, por ejemplo la cruz. Pero él está hablando de que él no venía a juzgar, sino a salvar. Venía a aliviar la aflicción y venía a glorificar a Dios. Jesús no fue detenido ni crucificado por su popularidad, ni por la inquietud de la gente, ni por el temor de sus enemigos, sino que aun cuando uno de los 12 lo entregó, su propósito de dar vida era el rescate por muchos. Era el propósito de Jesús venir aquí en la tierra.
no era otro propósito el que tenía, ¿verdad? Y dice, me es necesario. En toda la enseñanza de Jesús, Él demostró que era necesario obrar las obras del Padre. Habló del sembrador, del pescador con sus redes, del pastor y sus ovejas. En todo Él vio su deber. Por ejemplo, cuando hablaba del buen pastor, decía que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y ese era su deber, esa era su obligación. Era necesario que Él pasara por esto. Juan 9:5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Según el capítulo 8, versículo 12, su palabra era la luz del mundo. En el capítulo 9 dice que Él es la luz del mundo. Es decir, que Él tenía la función de ser la luz del mundo, pero además también era su palabra la luz del mundo. Y el hombre debe responder a la luz, debe creer en la luz y llegar a ser hijo de luz. Debe andar en luz y debemos vestirnos de armas de luz. ¿Por qué? Porque en Juan 12:36 dice que debemos responder a la luz, debe creer en la luz y llegar a ser hijo de la luz. Debe andar en luz, Romanos 3:12, y debemos vestirnos de las armas de la luz. El versículo 6 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Es decir, Jesús se preocupó para con su propia saliva hacer un lodo para sanar a este ciego. ¿Quién no quisiera tener en sus ojos la saliva de Jesús? Pues todos, ¿verdad? Él podía sanar con su palabra, como lo hizo muchas ocasiones, pero frecuentemente usaba medios físicos, porque Él así lo quería. Desde luego, al usar estos medios físicos tenía su propósito. Él sabía lo que hacía y por qué lo hacía. Juan no explica el propósito de esta acción de hacer lodo con el dedo, pero bien podría probar o fortalecer o manifestar la fe en aquel hombre ciego. Y no es que se haga una doctrina de esto, porque nunca más volvemos a ver a Jesús escupir y hacer lodo para amarrarlo en los ojos de los ciegos, ni los apóstoles tampoco escupieron e hicieron lodo y le amarraron los ojos de los ciegos, ni estamos llamados tampoco nosotros a hacerlo. Pues eran obras, milagros únicos, pero había una enseñanza en eso. Y finalmente es que somos polvo y del polvo volveremos. Y estamos hechos de la tierra y solamente Dios tiene el control sobre el polvo y sobre la tierra, sobre lo que es y sobre lo que no es. Y Jesús estaba demostrando que era Dios todopoderoso. El versículo 7 dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. En Isaías 8:6 habla las aguas de Siloé que corren mansamente, o dice, simbolizando las bendiciones que fluían en el templo. En Nehemías 3:15 habla del muro del estanque de Siloé. Este mandamiento era una prueba de fe, es decir, Jesús pensaba sanarle, pero nombró este requisito o condición. Es decir, Jesús puede sanarle con la palabra, pero hizo lodo. Y Jesús mismo pudo haberle quitado el lodo con la mano, pero le mandó a lavarse. Si no hubiera ido para lavarse en el estanque de Siloé, no habría recibido la vista. Si el ciego hubiera sido incrédulo, habría dicho, mira Jesús, tú sabes perfectamente que el agua no puede abrir los ojos de los ciegos. No conviene que vaya y me lave, ¿para qué? Si el ciego hubiera pensado así, hubiera quedado ciego para toda la eternidad. Si le hubiera dicho, primero sáname y después voy y me lavo, simple y sencillamente no hubiera pasado nada. Pero el hombre fue y se lavó, obedeció las palabras de Jesús. Fue y se lavó y regresó viendo. Es decir, ahora no solamente podía ver, sino que también podía trabajar para ganarse la vida y ser independiente. En aquellos tiempos los cojos, paralíticos, ciegos mendigaban. Y este hombre iba a dejar de ser un mendigo para convertirse en alguien productivo, y lo cual era una bendición enorme. Para ser bendecido por Cristo, me queda aquí un ejemplo claro de que es necesario obedecerle.
El ciego sabía que el que le hablaba era Jesús. Esto quiere decir que ya había oído de él y ahora le obedece. Le dice, vea Siloé y lávate. Y el ciego lo hizo. Por eso dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. Pero aquí vemos la obediencia del ciego. Él pudo haber dicho, ¿para qué voy y me lavo, hombre? Si estoy ciego, el agua no tiene nada de milagroso. Pero él fue y se lavó obedeciendo a Jesús. Entonces tenemos que entender que discernir entre la obediencia requerida del Señor, que a veces nos negamos tanto a ejecutar. Usted y yo sabemos lo que Dios quiere de nosotros. No, por muy nuevos que seamos en el Evangelio, sabemos lo que Dios quiere de nosotros. Lo hemos escuchado. No necesitamos ser grandes teólogos ni estar 30 años en la iglesia o 50 años o 60 años para saber lo que Dios quiere de nosotros. La única diferencia es ir y hacer la voluntad de Dios. Así que al lavarse en el estanque de Siloé, él obedeció. Y no obedeció para salvación, sino obedeció para el milagro de sus ojos. Él no obedeció como poniendo de su parte para ser salvo. Todo lo hizo Jesús. Él nada más obedeció para recibir el milagro. Entonces, yo creo que es importante que entendamos que debemos obedecer todo lo que Jesús nos diga. Versículos 8 y 9 dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Los vecinos estaban confusos por causa de lo imposible que resulta poder darse cuenta que alguien había nacido ciego y ahora podría ver. Entonces para ellos era algo impresionante porque dice el versículo más adelante que nadie había sido sanado, que hubiera nacido ciego y que hubiera sido sanado. No se conocía a nadie. Y ellos decían, él es y otros a él se parece, pero él decía, yo soy. De manera que el mismo ciego puso fin al debate, no estaban especulando, yo soy. El que había nacido ciego era un monumento viviente del poder sanador de Jesucristo. Como les dije en principio, como aquel canto antiguo que decía, una cosa yo sé, que era ciego y ahora veo. Entonces, así es como debemos de predicar el Evangelio. No necesitamos ser los grandes teólogos ni los grandes estudiosos. Digo, tenemos que estudiar, claro, leer la Biblia todos los días. Pero hay gente que lee la Biblia y que dice, no, es que a mí no se me da evangelizar. No, es que no puedo evangelizar. No, a mí me da pena, yo no sé qué decir. El ciego dijo, una cosa yo sé, era ciego y ahora veo. Así de sencillo podemos evangelizar. Versículo 10, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Era una pregunta importante porque le dio al hombre la oportunidad de testificar de Jesucristo. Y así una vez nos van a preguntar también a nosotros, a ustedes, a mí nos van a preguntar, oye, ¿y cómo le hiciste para arreglar tu situación? ¿Cómo cambió tu vida? Antes eras amargado, triste, ahora eres muy contento. ¿Por qué no dices malas palabras? ¿Por qué no eres envidioso, pleitista? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en tu vida? Y ahí entonces, mire, yo vivía sin Cristo así y así, pero Cristo me cambió y ahora tengo un propósito de vida diferente. Es tan fácil como hacer eso. Versículo 11 dice, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Y es todo. Un sencillo testimonio de un hombre siendo ciego, pero lleno de poder. Número 1, fui. 2, me lavé. 3, recibí la vista. O puede ser 4. Número 1, estaba ciego. Pero número 2, obedecí y fui. Número 3, me lavé. Y número 4, recibí la vista. Así de sencillo. Vivía sin Cristo. Conocí a Cristo. Me hizo una nueva criatura. Y ahora tengo una vida eterna y un propósito de vida. Así de sencillo. Versículo 12. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Se referían a Jesús. Ahora, ¿estaban contentos con el ciego? Los familiares, los amigos, los vecinos. ¿Dieron gloria a Dios por esta maravillosa bendición? ¿O solamente querían saber por morbo, ¿dónde está él? ¿Fueron movidos por el Espíritu Santo para ir a dar gracias a Jesús?
Yo creo que no. Muchos eran movidos nada más para destruir a Jesús, para criticarlo o con morbo para ver qué señales hacía. Y dice el versículo 12 que el ciego les contestó, él dijo no sé. Apenas sabía su nombre, Jesús, pero eso fue suficiente para reconocerlo como su Señor y Salvador, como aquel que le había otorgado la vista, como aquel que le había sanado, como aquel que le dio la oportunidad de ya no pedir limosna, de ya no habitar en las puertas de los lugares para recibir unas monedas. Esto le dio la oportunidad para una vida de trabajo, porque antes de eso él no podía trabajar, pero ahora él es un hombre que puede producir. Y así es con nosotros. Vivimos una vida triste, vacía, de derroche, de falta de propósito, de amargura, de error tras error, tras error, tras error, de necesidad tras necesidad, de decepción tras decepción. Cuando venimos a Jesús, todo eso puede cambiar. Así que si tú me estás viendo y no conoces a Jesús en una relación personal, lo conoces de oídas y has leído la Biblia y a lo mejor alguna vez has ido a la iglesia, pero si no tienes una relación personal con Jesús, yo te invito a que tengas una relación con Jesús, porque Él te puede cambiar. Él puede convertir tu ceguera moral o emocional o espiritual en una vida abundante de luz y de paz. De luz de Jesucristo y de paz del Señor Jesucristo. Bueno, me despido, cuídense mucho, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y busquen ese canto por ahí en YouTube. Una cosa yo sé y en esta creo. Una vez era ciego y ahora veo. Nos vemos, hermanos, Dios les guarde. Saludos a todos. Margarita Caballero, un saludo. Para Gaviara Castro también un saludo. Hermana Sarita, hermana Porfiria, Dios les guarde. Un abrazo. Cuídense mucho. Si no tienen que salir, no salgan. Y mantengan su higiene personal, sus manos limpias. Contacto con gente que no es de la familia o que viva con ellos, no lo haga. Y usted cuídese, porque finalmente tenemos todavía mucho que hacer en esta tierra hasta que Jesús nos llame. Dios les guarde, hasta pronto.